Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos Filósofos Milesios, los primeros pensadores de la naturaleza. En su mejor momento, el hombre es el más noble de todos los animales. Separado de la ley y la justicia, es el peor. Aristóteles. Es Aristóteles quien con su obra La Metafísica también da comienzo a la historia de la filosofía, esto es, a la sistematización de las ideas respecto a la realidad, según un proyecto racional y estilo personal de pensamiento, debido a lo cual existen varios enfoques sobre el desarrollo de las ideas filosóficas, siendo Aristóteles el primero en dar un orden y a la vez problematizar, según su perspectiva, las posturas y discusiones de los pensadores sobre Dios, naturaleza y hombre. Aristóteles afirma que Tales y sus discípulos de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, fueron los primeros pensadores, o sea, propiamente los primeros filósofos, ya que afrontaron en términos racionales y, por tanto, sin recurrir a una explicación mítica, el problema del arjé, es decir, la existencia de un fundamento o principio del mundo. Dicho planteamiento se trata de una convención, pues es evidente que semejante avance de la espiritualidad humana no pudo ocurrir de golpe y repentinamente, pero la narración de Aristóteles es, sobre todo, una precisa definición de la filosofía, ya que sitúa la esencia del nuevo estilo de pensamiento, no en la originalidad de los problemas, sino en el método, en los procedimientos utilizados para llegar a una respuesta. La filosofía, en definitiva, comienza cuando el pensamiento deviene racional, ya sea en el sentido de que trata de seguir procedimientos lógicos, ya sea en el de encontrar en la realidad pruebas que acrediten las afirmaciones acuñadas o elaboradas. Puede muy bien que ahora nos parezcan pobres las respuestas de Tales y de los Milesios, por el sistemático rechazo de lo probable, de lo posible, de lo fantástico. Son ya del todo racionales. Recuérdese que a la filosofía, sobre todo, se le exige racionalidad, sistematicidad y totalidad. La objetividad es un criterio de verdad válido para la ciencia y la creencia es para la fe, o sea, la teología.
La escuela de Mileto, hoy Turquía, está directamente relacionada con los avatares políticos del Asia Menor entre los siglos VI y IV a.C., después de haber aprovechado su favorable posición en los intercambios comerciales, hasta llegar a conocer un gran desarrollo civil y tecnológico, uso de herramientas y de monedas, por ejemplo. Mileto fue muchas veces destruida durante las ocupaciones persas y eso marcó el fin de la primera escuela de filosofía de la antigüedad. Abundan anécdotas sobre la vida de estos tres primeros filósofos y observadores de la naturaleza y escasos fragmentos de su pensamiento. De Tales, nacido aproximadamente en 624 a.C. y muerto en 545 a.C., se dice que fue el primero en plantear que los fenómenos de la humedad bien podrían ser el principio constitutivo de las cosas. Tales no dejó obra escrita. De Anaximandro, 610-547 a.C., y de Anaxímenes, 596-525 a.C., cuya contribución en realidad se limita a ofrecer una respuesta diferente al mismo problema que Tales se había planteado. Apenas se han conservado un par de fragmentos de cada uno. Téngase presente que el problema histórico y novedoso para su tiempo consiste en interrogarse: ¿cuál es el origen del mundo? ¿Hay un principio primordial, arge en griego, del que todo deriva? Las respuestas son varias. Según Tales, el principio o fundamento primordial es el agua. Para Anaxímenes es el aire y para Anaximandro lo es lo infinito. Respuestas y planteamiento, algo más abstractas que las dos anteriores. A ver, la pregunta o problema es el mismo para los milesios, pero las respuestas son diferentes o diversas. Desde su origen, la filosofía muestra que hay acuerdo y unidad en la pregunta y pluralidad y diversidad en la respuesta. Son respuestas simples e incluso pueden parecer ingenuas, pero lo importante es que por primera vez en la historia del pensamiento humano se busca una solución de tipo racional en lugar de respuestas mítico-fantásticas. Las primeras deducciones de tipo racional, elaboradas por la reflexión filosófica, a partir de la observación, las confirman los testimonios expresados por Aristóteles en su Metafísica. Las primeras deducciones de tipo racional
elaboradas por la reflexión filosófica. A partir de la observación, las confirman los testimonios expresados por Aristóteles en su Metafísica. Respecto a qué es la metafísica, Aristóteles plantea que existen dos tipos de ciencias: las teóricas, por ejemplo las matemáticas, la física y por supuesto la metafísica, que tratan de lo que es necesario y se ocupan solo de lo que es universal. Las práctico-empíricas, tales como la medicina, la ética, la política, tratan de lo que es posible y se ocupan de hechos, casos y experiencias particulares, puesto que tienen que ver directamente con el mundo y producen, por lo tanto, resultados tangibles. Las segundas gozan de mayor prestigio, pero sin la aportación de las primeras se reducirían, dice Aristóteles, a bien poca cosa. A decir de Aristóteles, entonces, las ciencias prácticas, en efecto, necesitan de una filosofía primera, capaz de analizar a nivel puramente teórico lo que todas las particulares formas del saber tienen en común, esto es, la no ser. La medicina, por ejemplo, estudia el ser en cuanto cuerpo vivo. La política estudia el ser de la sociedad, la ética el ser como acción, la matemática el ser como cantidad. Solo la filosofía, piensa Aristóteles, estudia primero al ser en cuanto ser. Es abstracto e independientemente de cualquier otra determinación particular. La filosofía primera es así, entonces, la metafísica. Apenas abriendo el texto de la Metafísica de Aristóteles, se alcanza a comprender que las primeras filosofías fueron ilozoístas, esto es, buscaron una explicación exclusivamente natural de los fenómenos del mundo, asumiendo que la materia está animada o viva. Textualmente escribía Aristóteles: la mayor parte de lo que los filósofos primero pensaron, que los principios de todas las cosas fueron solo aquellos materiales. En efecto, el ilozoísmo es una doctrina filosófica que desde su origen presocrático plantea la animación universal de la materia. Se admite la capacidad de sensación y pensamiento a todas las formas de la materia, aunque en realidad la sensación es propiedad únicamente de la materia orgánica altamente desarrollada. Tales de Mileto admite que el alma de la naturaleza es el agua, en tanto materia animada. Por esto afirma que también la tierra flota en el agua, deduciendo, sin duda, su convicción de constatar que la nutrición de todas las cosas es humedad, y que incluso el calor se genera de lo húmedo y vive en la humedad. Que el principio de las cosas sea la humedad, como lo plantea Tales, de ahí resulta, al modo de pensar de Aristóteles, que aquello de lo que todas las cosas se generan es precisamente el principio de todo. Según Aristóteles, Tales de Mileto deduce, por tanto, esta convicción de este hecho y del hecho de que las semillas de todas las cosas tienen una naturaleza húmeda y el agua es el principio de la naturaleza de las cosas húmedas.
Por su lado, Anaxímenes identificó la argé con un elemento natural, el aire. En realidad es probable que con este término aludiese a lo que luego los griegos llamaron neuma, es decir, aliento caliente y rarefacto, de la naturaleza más espiritual que material, que está presente en todo ser vivo y que se exhala del cuerpo con el último aliento. Más que una sustancia natural, el aire de Anaxímenes es el principio de la vida. A decir de Aristóteles, Anaxímenes, hijo de Euristrato, fue amigo de Anaximandro. También dice que una e infinita es la sustancia, que hace de sustrato como el otro, pero no indeterminada como aquel, sino determinada, y la llama aire. Continúa diciendo Aristóteles respecto a la respuesta dada por Anaxímenes. El aire es la sustancia por rarefacción. Atenuándose deviene fuego, condensándose viento, luego nube y creciendo la condensación, agua, y después tierra, y después piedra, y el resto a partir de estas. También supone eterno el movimiento mediante el que se origina la transformación. También el aire, como el infinito, no tiene confines, según las palabras de Aristóteles. Otro dice que es el infinito y lo limitado en cuanto a número, el que es propio de aquellos que admiten multiplicidad de principios. Otro el infinito y lo limitado en cuanto a la magnitud, como afirma Anaximandro y Anaxímenes, quienes admiten un único elemento, pero infinito por magnitud. Anaximandro, por su lado, cuenta Aristóteles, es quien postula que el principio de todo es lo infinito, propuesta que evidencia un salto intelectual respecto a lo postulado antes por Tales y Anaxímenes. Anaximandro ya no sitúa la argé en un elemento natural, sino en el apeiron, término que en griego indica lo ilimitado, lo infinito, una realidad primigenia e indiferenciada, sin límites ni confines. Probablemente, el razonamiento que condujo a Anaximandro a la anterior conclusión fue el siguiente, a decir del pensar de Aristóteles. Cada parte del universo es el resultado de una oposición de fuerzas antagónicas. La tierra, el agua, el aire, el fuego. Es decir, todos los elementos naturales son el resultado, una situación de momentáneo equilibrio, de emparejamiento de opuestos. El calor se opone al frío, lo seco se opone a lo húmedo. Anaximandro, hijo de Praxíades, sucesor de Tales, ha dicho que lo infinito es el principio y elemento de los seres, introduciendo por primera vez el concepto de principio, y dice que el principio no es ni el agua ni alguno de los así llamados elementos, sino una distinta naturaleza infinita
de la que todos los cielos provienen y los mundos que en ellos existen. Anaximandro, igualmente también, introduce la idea de que el cosmos en su totalidad ha de ser el producto de un antagonismo fundamental. Y aunque el universo aparece como definido, limitado, determinado, en cada componente suyo, hay que pensar que tuvo un origen y que está sostenido por un principio diametralmente contrario, el apeiron. El apeiron. La traducción literal de este término es sin límite. Anaximandro lo emplea para indicar, como dice Aristóteles, la mezcla originaria de todas las cosas, indefinida, indistinta y caótica, de la que a través de sucesivas separaciones, causadas por la alternancia de calor y frío, se ha generado el mundo tal como lo conocemos. Es cierto, los griegos no elaboraron una idea del infinito parecida a la idea moderna, sino que asociaron siempre esta idea a las nociones de indeterminación, falta, negatividad. En el periodo de la filosofía presocrática, será Anaxágoras, después de los milesios, quien desarrolle una teoría más elaborada y abstracta respecto a que en lo infinito, cada elemento que podemos ver y concebir son en sí mismos también infinitos. Dirá Anaxágoras que en todas las cosas, en el interior de todo lo que existe, es posible encontrar todos y cada uno del resto de tipos de elementos existentes. Todo está en todo. Postura presocrática que desarrollaremos en un siguiente infográfico del oráculo del pensamiento y la expresión. Por el momento, no dejes pasar más la ocasión y suscríbete al canal y acceder a los orígenes arcaicos de la reflexión filosófica sobre las cuestiones fundamentales que constituyen la realidad, es decir, la naturaleza, hombre y Dios.